Hola amigos, aquí estamos de vuelta para continuar estudiando las maravillosas profecías del Apocalipsis. Espero que el último tema les haya sido claro. Seguramente que les habrán quedado algunos interrogantes y esto es natural, especialmente para aquellas personas que por primera vez escuchan con profundidad el análisis de estas profecías. Y si alguna cosa no está clara, ya saben, ustedes pueden recurrir al espacio que tenemos en esta website para hacer preguntas y con gusto habremos de contestar esas preguntas para que no les quede ninguna duda después de cada lección. Y lo mismo, opiniones, sugerencias, pedidos de oración, también con gusto vamos a tenerlas en cuenta, vamos a tener esos pedidos en cuenta para orar por ustedes y por algún motivo especial que ustedes estén necesitando. Yo sé, amigos, que estudiar el Apocalipsis no solo es revelador, sino que también nos produce cierto compromiso en nosotros, un compromiso con Dios, no conmigo ni con ninguna sociedad formada por seres humanos, sino con Dios sobre todas las cosas y con su pueblo, con su iglesia. Pero qué bueno es saber que ese compromiso que nosotros asumimos por amor a Dios, es un compromiso que tendrá una recompensa en el futuro no lejano y que será la vida eterna. Sé que cuesta aceptar ciertas verdades de la palabra de Dios y hasta las podemos discutir si queremos. Pero lo cierto, amigos, es que todo lo que estamos viendo está escrito, está apoyado por un escrito está. Y mientras haya un escrito está, para cada una de las enseñanzas que estamos impartiendo, ustedes y yo podemos quedarnos tranquilos sabiendo de que estamos andando en los caminos correctos. Pero si yo les traigo alguna enseñanza humana, de acuerdo a lo que a mí me parece o lo que mi iglesia le parece, pues ahí es donde ustedes tienen que protestar. Así como hizo Martín Lutero. Protestó contra los errores de Roma porque él no podía aceptar el hecho de que se vendiera el perdón, las famosas indulgencias. Y al descubrir en la Biblia que el perdón es gratuito, que somos salvos por gracia, pues entonces él dijo, tenemos que enseñar esta verdad a la gente, no podemos engañarlos, no podemos sacarle el dinero detrás de una mentira. Pero bueno, así ocurrió a lo largo de los siglos y hasta el día de hoy se siguen enseñando ciertos temas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y que parecieran ser verdades. Recuerden que el diablo es especialista en disfrazar el error con la verdad, así como hace el pescador. Cuando va a pescar, para poder engañar al pez, ¿qué tiene que hacer? Tiene que disfrazar el anzuelo con la carnada, a fin de que el pez crea que solo hay allí una lombriz, cuando en realidad una vez que mordió ya es tarde. Así pasa con los engaños de Satanás, amigos. Muchos muerden el anzuelo y cuando quedan enganchados, a veces es tarde, o quizás Dios interviene porque esa persona se lo permitió y le saca el anzuelo y entonces le hace probar la verdad tal como está en la palabra de Dios, el verdadero pan de vida, sin trampas, sin anzuelos. Bueno amigos, vamos a estudiar hoy otro tema del Apocalipsis y nos vamos a detener en el capítulo 11, que habla acerca de los 2 testigos de luto y le vamos a agregar y el mensaje de los 3 ángeles, de los cuales ya hemos venido hablando en lecciones anteriores. Pero necesitamos que Dios nos acompañe y por eso vamos a hacer una oración. Nuestro Dios, te damos gracias porque hasta aquí nos has acompañado, porque mis amigos pueden continuar estudiando las maravillosas enseñanzas del Apocalipsis con la seguridad de que tú estás iluminando sus mentes y también la mía. Pedimos que hagas lo mismo ahora al abrir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a abrir allí en el capítulo 11 de Apocalipsis. Tiene un título, Los 2 testigos, y vamos a leer el versículo entonces 3 y 4. Recuerden que desde que Satanás se rebeló contra Dios, iniciando ese gran conflicto cósmico, 2 fuerzas comenzaron entonces a confrontarse, el bien y el mal, y podríamos decir el error y la verdad. Y obviamente el bien encabezado por Cristo y el mal encabezado por Satanás. Y no existe en nuestra vida espiritual un terreno neutral.
O estamos de parte de Dios o estamos de parte de Satanás. Cristo nunca dijo que podíamos vivir en un estado neutral. Bueno, no estoy ni con Dios ni con el diablo. No, o estamos de aquel lado, de parte del error, o estamos de parte de la verdad de Cristo. Por eso es tan importante estudiar detenidamente la Biblia para que sepamos de qué lado vamos a estar. En el versículo 3 y 4 del capítulo 11 dice, capítulo 11, Apocalipsis, versículo 3 y 4 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Seguramente les resultará a ustedes familiar lo que dice el versículo 3, cuando habla de una profecía que abarcaría 1260 días. ¿Se acuerdan cuando estudiamos esta profecía? Claro que sí. Y si no la recuerdan, pues les refresco la memoria. 1260 días, años, hablando en el lenguaje profético, se cumplieron. Allí en el 538, el emperador Justiniano firma un decreto de persecución nuevamente contra los cristianos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús y todo aquel cristiano que se apartaba de Roma. Y duraría ese decreto de persecución 1260 días, años. Y nos fuimos hasta el año 1798, cuando en plena Revolución Francesa caduca el Códice de Justiniano y se cumplen los 1260 años de persecución, tal como Dios lo había predicho en 7 diferentes veces y en diferentes formas, tanto a través del profeta Daniel y a través de San Juan. Bueno, entonces aquí nuevamente aparece esta profecía de los 1260 días y dice que mis 2 testigos debían profetizar a lo largo de ese periodo, 1260 años, vestidos de cilicio. Ahora, si vemos esto en el contexto de esos años de persecución, 1260 años, nos vamos a dar cuenta que aquí la expresión 2 testigos que profetizan no podrían ser otra cosa que el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esos son los 2 testigos. San Juan capítulo 5, verso 39, Jesús, cuando habla de las Escrituras, dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Obviamente los cristianos perseguidos eran perseguidos precisamente por estar predicando lo que estos 2 testigos, Antiguo y Nuevo Testamento, estaban enseñando a la gente. Y obviamente la Iglesia de Roma no estaba de acuerdo con las enseñanzas en su totalidad de la palabra de Dios y por eso perseguían y mataban a los que se oponían a sus enseñanzas no basadas en la palabra de Dios. Los 2 olivos y los 2 candeleros que menciona aquí se están refiriendo a lo mismo. Recuerden que la palabra de Dios es una luz. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Por lo tanto, aquí, tanto los 2 olivos como los 2 candeleros que menciona el versículo 4 del capítulo 11, se refieren a lo mismo, es decir, a la palabra de Dios en su totalidad. Y a pesar de que durante ese tiempo la palabra de Dios fue perseguida, ellos siguieron dando testimonio acerca de la verdad de Dios. Y en el capítulo 11, en el mismo donde estamos, versículos 5 y 6, dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos, o sea, los 2 testigos, Antiguo y Nuevo Testamento, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Bueno, está mencionando aquí lo que ya la misma Biblia en otras partes dice. Ya vamos a estudiar acerca de las plagas del Apocalipsis. Y obviamente la palabra de Dios nos dice que va a haber castigos antes de la segunda venida de Cristo. Y si alguno atenta contra las Escrituras, ellas tienen poder para derramar esas plagas y hacer otras cosas que menciona ahí. En otras palabras, se habla en forma bien clara acerca de las Escrituras y del mensaje divino. Y aunque fueron perseguidos estos 2 testigos, sin embargo, ellos siguieron predicando porque siempre hubo fieles hijos de Dios que mantuvieron en alto las verdades que Él nos ha enseñado.
Vamos a ver ahora el versículo 7, dice el capítulo 11, 7, cuando hayan acabado su testimonio, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esta bestia del versículo 7 se está refiriendo a Satanás. Si ustedes leen el capítulo 20, versículo 1 al 3, van a encontrar una relación con este versículo. Simboliza también esta bestia los reinos del mundo que están bajo su dominio. El versículo 8 y 9 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿A qué se refieren estos dos versículos? Bueno, leamos el 9 también. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Bueno, ahí terminamos con el concepto de estos 3 versículos. ¿Qué representa Sodoma y Egipto aquí en Apocalipsis? Simplemente son símbolos de naciones enemigas de Dios. Recuerden que Egipto se caracterizaba por la idolatría y Sodoma por la inmoralidad. Y aquí se está hablando de un lugar, y esto es histórico, está comprobado a través de la historia, donde se originó el ateísmo, y de eso vamos a hablar un poquito después. ¿Por cuánto tiempo permanecerían sin vida los dos testigos? Es decir, ¿por cuánto tiempo el Antiguo y el Nuevo Testamento estarían sin vida? Entonces dice allí que por 3 días y medio. Después de 3 días y medio reviviría el testimonio bíblico de acuerdo a la profecía. Ahora, ¿qué son 3 días y medio proféticos? Ustedes ya saben que un día es un año en el lenguaje profético, por lo tanto, después de 3 años y medio, reviviría el poder del maravilloso libro, la palabra de Dios. ¿En dónde se cumplió esta profecía de Apocalipsis 11, amigos? Precisamente en Francia. En Francia hubo 3 años y medio de terror por la Revolución Francesa. 3 años y medio de terror. Ese periodo comenzó especialmente el 26 de noviembre de 1793. Por asamblea legislativa, Francia declaró de que no hay Dios. Y esto produjo mucho regocijo en la gente. ¿Y saben por qué? Ustedes podrían decir, ¿cómo va a causar regocijo que me digan que finalmente Dios no existe? Lo que pasa es que la religión en ese tiempo era una carga tan pesada para llevar que sacarle esa carga al pueblo ignorante de la palabra de Dios fue un alivio. ¿Y quién les imponía esa carga? Las tradiciones y los dogmas humanos de la Iglesia de Roma. Entonces, saber que Dios no existe, qué bueno, estamos libres. Pero la palabra de Dios no ejerce ninguna carga sobre los hijos de Dios. Al contrario, nos libera, nos hace libres, como dice Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero la gente estaba sintiéndose feliz por el hecho de que se liberaban de la esclavitud de Roma de alguna manera.